Hola, explicaremos los 4 experimentos de la unidad 3. Mi equipo somos Millán Moreno, David Salvador y Ramírez Rodríguez, Ángel Raúl. Experimento 1. La forma de los líquidos. ¿Qué sucede? Cuando dejas caer gotas de aceite en el vaso que contiene agua y alcohol, las gotas de aceite no se mezclan con ninguno de los líquidos. En cambio, las gotas flotan entre las dos capas del líquido, o bien se ubican en una sola capa, dependiendo de la densidad relativa y la tensión superficial. Al inyectar más aceite dentro de una gota ya formada, observas que las gotas se agrandan y manteniendo una forma aproximadamente esférica o lenticular, debido a la tensión superficial del aceite, que busca minimizar su área superficial. ¿Qué forma adquiere el aceite? El aceite forma gotas que son generalmente esféricas, dependiendo del punto donde floten. Si el aceite se posiciona entre el agua y el alcohol, puede adoptar una forma aplanada por arriba y por abajo como una lente biconvexa. Si está en contacto, solo uno de los líquidos puede formar una cúpula o una gota suspendida. En resumen, el aceite no se mezcla con el agua ni con el alcohol. Forman gotas con apariencia esférica según su ubicación. Esta forma se debe a la tensión superficial del aceite, que busca minimizar la energía de la superficie. La disposición y forma también depende de la densidad y fuerza intermoleculares entre los líquidos. Tensión superficial del agua y del detergente. Materiales. Recorta un rectángulo de papel, dóblalo formado un triángulo y colócalo con cuidado a la superficie del agua en reposo y deja caer el detergente líquido justo en el hueco. ¿Qué observas? Apenas la gota de detergente toca el agua en el espacio triangular, el papel sale disparado hacia adelante. Este movimiento es repentino y rápido. El agua alrededor puede formar ondulaciones o deformaciones momentáneas en la superficie. ¿Por qué sucede esto? La explicación está en la tensión superficial del agua. El agua pura tiene una tensión superficial debido a las puentes de hidrógeno entre las moléculas. Esta tensión mantiene la superficie tirante, como una delgada película elástica. El efecto del detergente es un tensioactivo, reduce la tensión superficial del agua al interferir con las interacciones entre las moléculas. Cuando cae la gota del detergente, rompe localmente la tensión superficial en esta área. Conclusión: el papel se mueve porque el detergente reduce la tensión superficial local y el desequilibrio de tensiones en la superficie del agua general. Una fuerza neta que impulsa el papel hacia adelante. Bueno, este es el experimento número 3 de fenómenos de mojado y no mojado. Aquí tengo un vaso con agua natural y aquí un vaso con agua con jabón. Lo que voy a hacer es agregar un poco de aceite para apreciar el fenómeno. A ver si se aprecia. Voy a echar un poco más. Bueno, de arriba por lo menos se ve una gota. Se le ve un ángulo. También le voy a echar acá el agua con jabón. Cuando dejo caer la gota en el vaso con agua, la gota mantiene una forma redondeada y flota. Pero en el vaso con agua jabonosa, el aceite tiende como a aplanarse y extenderse un poco más. Esto pasa por el fenómeno de mojado y no mojado, que está relacionado con la tensión superficial. En el agua pura, la tensión superficial es alta, mientras que en el agua jabonosa, la tensión superficial es menor. En el agua pura, las moléculas de agua se atraen fuertemente entre sí, por lo que no lo mojan. Y viceversa, viceversa con la del jabón. Esto facilita que el aceite se extienda un poco más, ya que hay menos fuerza repeliéndolo.
En este caso el aceite se moja parcialmente o se aplana en el mojado. En conclusión, la forma de la gota del aceite depende de la tensión superficial del líquido. A mayor tensión superficial, menos se moja el aceite. A menor tensión, más se moja. Aquí tenemos el experimento de la capilaridad. Tenemos 3 vasos con un tubo capilar cada uno. Aquí tenemos agua con colorante. Aquí tenemos agua con azúcar disuelta con colorante. Y acá tenemos aceite. Bueno, para comenzar, en el agua pura, lo voy a levantar tantito para que se quite. Ahí está. Podemos apreciar que el agua sube. Sube más alto que aquí con el agua con azúcar. Y aquí con el agua con aceite, bueno, el puro aceite, podemos notar que el líquido no sube o sube realmente poco. Esto depende de la tensión superficial del líquido, la densidad del líquido, es decir, que a mayor densidad menos sube, y el diámetro del tubo. Entre más delgado sea este tubo, mayor será el ascenso, es decir, que más alto va a estar. En la capilaridad están las fuerzas cohesivas, que son la atracción de las moléculas del propio líquido, y las fuerzas adhesivas, que es la atracción de las moléculas del líquido y las paredes del tubo. Bueno, los líquidos con mayor tensión superficial y menor densidad como el agua pura suben más. Al agregar sustancias como el azúcar, cambian estas propiedades por lo que el líquido asciende menos. Así se demuestra el fenómeno de la capilaridad. El agua muestra capilaridad porque moja el tubo, el aceite no porque no moja. Esto demuestra que varía la capilaridad según el tipo de líquido y su interacción con el material del tubo.